ahora sí que empezamos con la lección, a ver si podemos cubrir bastante en el tiempo que nos queda. La lección número 15 dice que vino Gedeón, es el capítulo 8, versículo 4. Vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y les dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque ya están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principados de Sucot dijeron: ¿está ya Seba y Salmuna en tu mano para que te demos pan? Para que le demos pan al ejército. Entonces, en este momento en adelante, empezamos a ver algo que se empieza a manifestar en Gedeón. Hasta ahora Gedeón se ha portado bien. Ha obedecido a Dios, hizo todo lo que Dios le mandó a hacer, pero ahora, para sorpresa nuestra, la historia de Gedeón todavía no terminó. Él ya ha cumplido con la misión de liberar a Israel. Escuchó el ángel de Jehová le dijo: ve, con esta tu fuerza salvarás a Israel de la mano de los madianitas, yo te envío. Sin embargo, entre la victoria de Madián y el final está en el versículo 28, donde dice que ahí fue subyugado Madián y nunca más volvió a levantar su cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Okay. En medio de estas dos cosas hay algo que sucede en la vida de Gedeón. Y en esta segunda parte de la vida de... La primera parte es la victoria, la obediencia y la victoria. Ahora viene la segunda parte. Y en esta segunda parte vemos a un Gedeón que es un poquito más autosuficiente. Como que después de una victoria, se le va la cabeza un poquito. ¿No? Se le va la cabeza. Y empieza a perseguir a los madianitas. Pero ahora, esto es importante, porque perseguir a los madianitas y cortarle la cabeza a los reyes está bien. El asunto es por qué. ¿Qué había en el corazón de Gedeón? ¿Cuál era la motivación? Entonces ahora, este pasaje del capítulo 8 nos cuenta que él todavía andaba con sus 300. Eso significa que no murió ninguno del grupo de Gedeón, ni uno. Entonces él se va con los 300, cruzan el Jordán, y aunque estaban cansados y hambrientos, seguían persiguiendo a los madianitas. Y llegan a esta ciudad que se llama Sucot, sobre el río Jabot, en la frontera entre Manasés y Gad, y él le pide comida. Tenían hambre. Y le dice: yo ruego que me den tortas de pan, dicen en hebreo, tortas de pan. La gente de él había tenido muchas provisiones, pero la habían dejado atrás. Escúchenme bien ahora. Acá se empieza a ver el caso de Gedeón. La habían dejado atrás porque Gedeón le dijo: olvídense déjenlo ahí, vamos, persigamos a los madianitas. Tenemos que perseguirlos. Y los líderes de Sucot, mire, le dicen, los reyes de los madianitas, Seba y Salmuna, están en tu mano. ¿Qué pasa? Ellos ven, esta gente de Sucot, ¿sabe lo que vieron? Vieron el ejército de Madián, que tenía como 15.000 soldados. No se olviden, ellos tenían 135.000. 120.000 habían caído con espada. Se mataron entre ellos. Y ahora, ¿qué hace Gedeón? Con sus 300, como no levantó la espada, no tenían nada, no tenían armas, no tenían nada, se van y persiguen a los madianitas, pero los madianitas todavía tienen 15.000. Es decir, 300 hombres persiguiendo a 15.000. ¿Y qué sucede con los de Sucot? ¿Y qué sucede con después el pueblo que le sigue, que es Peniel? Claro, estos pueblos ven a los reyes,
a Seba y Salmuna con sus 15.000 soldados pasar. Y vieron un ejército de 15.000, es un ejército bastante grande. Pero de repente ahora ven a 300. Claro, los de Sukkot hacen matemática, hacen cuenta. 300 en contra de 15.000. Nah. Aquí hay un problema. ¿Y qué sucede acá? Los de Sukkot piensan, si nosotros ayudamos a Gedeón, los madianitas se van a enterar, van a volver y se van a vengar. Se van a vengar. Entonces, por temor a lo que los madianitas le pudieran haber hecho, no ayudaron a Gedeón. ¿Ustedes me entienden? Es decir, ellos no creyeron, no tuvieron fe en el Señor, básicamente. Dudaron. Sukkot no tenía suficiente fe en el Señor y en el libertador que el Señor había escogido para unirse a la lucha. Ni siquiera después de la gran victoria que tuvieron, no dijeron, la matemática no va bien, 300 contra 15.000, no, 15.000. Y entonces Gedeón, ¿qué hace? Gedeón se enoja. ¿Y qué le dice? Le dice, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne en espinos y abrojos del desierto. ¿Qué tal? Cuidado, esta gente no eran madianitas, eran israelitas. Eran sus hermanos. Y entonces prefieren ser torturados por Gedeón que ser atacados potencialmente por los madianitas. Este verbo yo trillaré, yo trillaré vuestra carne, es una palabra que significa que cuando se separaba el grano de la cáscara del grano y se pasaba sobre rastrillos provistos para... Sí. Bueno, ellos usaban instrumentos, sí, claro, pero era un proceso muy brutal, ¿no? Entonces él le dice que va a hacer eso y no sé, porque le dice que le dice que va a hacerlo con espinas, y las espinas del Medio Oriente no son como las espinas de nuestros países. Las espinas del Medio Oriente son más grandes que un dedo. Y entonces de ahí sube a Peniel, otro pueblo, y le dijo las mismas palabras, ¿me dan pan? Y los de Peniel le respondieron de la misma manera que le habían respondido los de Sukkot. Entonces él le dice a los de Peniel, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. La torre, en una ciudad así, era la ciudadela, la fortaleza. En la ciudad interior era el último refugio en caso de ataque. Y entonces, claro, imagínense, habían pasado 15.000 soldados de los madianitas y tenían miedo, no tenían fe, no tuvieron fe. Y entonces dice que Gedeón, subiendo por el camino, que habitaban en tiendas al oriente de Nova, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Pero yo quiero que ustedes entiendan otra vez, eran 300 contra 15.000. Y dice que el ejército no estaba en guardia. Y lo que sucedió fue un desastre, porque Seba y Salmuna, que eran los reyes, él los siguió. Y hasta ahora como que hay un sí, amén, aleluya, Gedeón, dale, metele mano al asunto y destruir al enemigo y cortarle la cabeza, aleluya. Pero dice que los reyes se escaparon, huyeron, él los siguió y los prendió vivos.
Y el ejército entero, claro, al ver que sus reyes habían sido tomados, dice que se llenaron de espanto. Él condujo un ataque sorpresivo, logró una victoria contundente y la gente de Gedeón capturó a los dos reyes, dejó al ejército madianita temblando, le causó pánico, los dejó temblando. Y este es un ejército israelita que ellos temblaban y ahora lo hacían temblar a enemigos, ¿no? Qué cosa, pero esta vez Gedeón no le atribuye la victoria al Señor. Entonces Gedeón, el versículo 13, hijo de Joás, volvió de la batalla antes de que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot, y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Le dijo, dame la listita de todos los jefes acá en Sucot. Y ahora Gedeón está volviendo para vengarse. Y entrando a los hombres de Sucot dijo, ustedes me preguntaron si yo tenía los reyes, miren, están acá, mírenlo. Ustedes me insultaron, me rechazaron, y ahora ustedes me dijeron, están en tus manos Seba y Salmuna para que le demos nosotros pan a tus hombres cansados. Aquí están. Y miren lo que dice, y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Los hizo pasar por encima de espinos, de espinas. Y a los de Sucot les echa en cara que no le dieron comida. Claro, no se olviden que él tenía la listita de los líderes, de los 77 líderes, y los tortura. Y es interesante porque el verbo ese traducido azotó, no es azotó, es el verbo enseñar. Les enseñó, ¿no? Les enseñó. No sé. Aparentemente hace lo mismo con Peniel. Pero con Peniel es un poquito más cruel. ¿Sabe por qué? Porque él derriba la torre de Peniel y dice, y mató a los de la ciudad. No mató a toda la gente. Esto implica que mató a los líderes. A los líderes. Y esta es mi gran pregunta, ¿no? ¿Eran justificados estos castigos? Hay algo en el libro de Jueces que el escritor que está escribiendo Jueces no critica a Gedeón, no lo critica. Pero en todo el libro de los Jueces, el escritor no critica, después de, por ejemplo, habla de la apostasía, habla de que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, no los evalúa, no los critica. Muy rara vez expresa una evaluación, ¿no? Ni siquiera cuando están pecando. El escritor no los condena. Y aquí, por ejemplo, el autor no evalúa ni la rebelión ni el castigo de Gedeón, no lo evalúa. Más bien, ¿sabe lo que hace? Le deja al lector que decida, el lector que decida. Claro, por un lado uno puede decir, sí, bueno, fueron rebeldes y se lo merecen. Pero mire lo que estaba sucediendo. Dios le estaba dando la victoria a Gedeón. Le dio victorias. Primeramente venció en el valle de Jezreel. Después, cuando salieron corriendo, él le salió atrás y los destruyó. Y se queda con los dos reyes. Pero miren lo que me toca el corazón.
Él fue muy severo con Peniel y con Sucot, porque dudaron, ¿no? Pero le hace una pregunta, ¿y Gedeón, al principio, dudó? Sí. ¿Y Dios qué hizo? Le tuvo paciencia, le tuvo misericordia, no lo castigó. En su debilidad, Dios le tuvo mucha paciencia, mucha gracia. Gedeón debería haber imitado más a Dios en su trato con estas dos ciudades que tenían una fe débil, porque él la tuvo también. ¿Saben qué? Esa es la diferencia entre gente del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No se olviden que la gente del Antiguo Testamento tenían la ley. Esto era blanco o negro, o esto o lo otro. Acá no había gracia. Aquí ustedes desobedecieron, pero Dios le tendría que haber hecho lo mismo a Gedeón, porque Gedeón dudó. Sin embargo, él, después de toda esta victoria, que fue muy, muy severo con esta gente, pues si él también dudó, él también no le creyó a Dios cuando al principio le hablaba. Y por eso hace torturas, no en contra del enemigo, pero en contra de su propia gente en Israel. Ahora, mire lo que había en el corazón de Gedeón, ¿está bien? Porque es muy fácil decir, no, que era malo, que fue cruel. Mire esto. Él toma a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna. Y ahora aquí hay una mención de algo que sucedió que no está registrado en Jueces. No se registra. Porque mire lo que le dice Gedeón a los dos reyes. En el versículo 18 le dice, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Nosotros el relato de Jueces no nos habla de que los madianitas mataron a una gente en Tabor. Ahora nos venimos a enterar. Entonces le dice, esos hombres que ustedes mataron en Tabor, ¿cómo eran? Y ellos le respondieron, como tú, eran como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. En otras palabras, eran líderes como tú. Y él le dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si le hubieras conservado la vida, yo no os mataría. Ajá. Ahora entendemos por qué Gedeón persiguió a los madianitas. Porque se quería vengar. Ya no es tan mansito como al principio. Y en todo este libro nosotros vemos como la gente empieza bien y empiezan a descender y a bajar y terminan mal. Y Gedeón no es el primer líder israelita que pelea en contra de sus propios hermanos. Su hijo Abimelech, después vamos a hablar de Abimelechcito. Lindo personaje. Él también ve a su papá hacerlo y él también lo hace. Pero la pregunta esta de Gedeón a estos reyes no, es como una sorpresa. Porque nosotros no sabíamos que estos reyes habían hecho esto, no sabíamos. Y la respuesta también de los reyes es también media rara. No nos prepara para esa revelación de que estos se parecían a hijos de reyes. Y claro, los madianitas habían ejecutado a los hermanos de Gedeón. Lo que había motivado a Gedeón en la persecución implacable de los madianitas era la venganza personal. Torturó y mató a los hombres de Sucot y de Peniel
no tanto por no apoyar el ejército de Jehová, sino por no ayudarle a él a vengarse de la muerte de sus hermanos. ¿Me entienden? Según sus propias palabras, él le hubiera perdonado la vida a estos dos reyes si no hubieran matado a sus hermanos. No importándole todo el sufrimiento que estos dos reyes le habían dado al pueblo de Israel. No, yo los hubiera perdonado. Lo que pasa es que ustedes me mataron a mis hermanos. Y Gedeón, con este aspecto de un hijo de rey, estos dos reyes madianitas son figura del diablo. Y el diablo te tira muchas flores, te dice que sos lo mejor del mundo. Y él se lo creyó. Y entonces de este momento en adelante él se empieza a comportar con la prepotencia de un rey, poniendo los intereses de su familia antes de los intereses de la nación. Bueno, ejecuta a estos dos reyes, a ver qué hora es, chao. Ejecuta a estos dos reyes, pero le dice a Jeter, a un jovencito, que los mate para vengar la sangre. Era una venganza familiar, pero el joven todavía tenía miedo de matar y era tímido. Y ahí es cuando vemos un reflejo del carácter de Gedeón cuando el Señor lo llamó. Era tímido. Y entonces él le dice, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues aún era muy muchacho. Eso significa que tenía 10, 11 años. El varón judío a los 13 era hombre. Este chico tenía menos de 13. Y le dijo que lo mate. ¡Qué cruel! Y entonces los dos reyes le dijeron, no, levántate tú y mátanos, Gedeón. Porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos le traían al cuello. Espérese, no se me vaya que le voy a decir algo de estas lunetas. El hijo de este muchacho no los quiso matar, pero Gedeón se levantó y de un sablazo los mató. Y los israelitas dijeron a Gedeón, versículo 22, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Ahí se olvidaron de que Dios hizo la intervención. Ahí le dieron la honra y la gloria a Gedeón. Acá termino porque me va a tomar unos minutitos esto. Esto es crucial para lo que viene mañana. Él mata a estos dos reyes y toma los adornos de lunetas que sus camellos traían en el cuello. ¿Saben lo que es? Eran como joyas, eran lunetas en forma de luna. Mañana vamos a ver cómo ellos toman todas estas lunetas, estas joyas, las derriten y hacen un efod, que después se transforma en un ídolo. En esta parte del mundo, en el desierto, porque ellos vivían al otro lado del Jordán. Eso es ahora Jordania, entrando al desierto de Irak y yéndose para el sur a Arabia Saudita. Estas son el territorio donde viven las naciones musulmanas. ¿Usted alguna vez se fijó en la mayoría de las banderas de los países musulmanes que tienen una luna, una media luna? Ajá. Esa media luna
era el símbolo. Si ustedes se acuerdan de cuando Dios llamó a Abraham, que él vivía en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es a donde está ahora Kuwait. Kuwait. En la nación, es un país muy chiquito, pero muy súper rico porque tienen petróleo. Kuwait, que está al fin de donde desemboca el Tigris y el Éufrates. Bueno, de ahí viene Abraham. Y en ese territorio se adoraba a un dios que se llamaba Sin, S-I-N, que eran los dioses que adoraban los padres de Abraham. El dios Sin es el dios Luna. Si no hay nada nuevo debajo del sol. El diablo, estos principados, se manifiestan en una manera, en una generación, después se cambian la careta, pero son los mismos. Y yo quiero decirle que este hombre, Gedeón, se creía que estaba tomando joyas preciosas y oro y plata en forma de lunetas, pero lo que estaba haciendo estaba tomando símbolos del ocultismo, símbolos de las religiones babilónicas. Y de eso hace un efod. Después le explico mañana lo que es eso. Eso a mí se me prende el radar. Porque no todo lo que es bueno y todo lo que me beneficia viene de Dios. Satanás sabe disfrazarse bien. Y se disfraza hasta de bendición algunas veces. Y se nos mete para confundirnos. Y Gedeón él y su hijo termina cayendo, Israel terminan cayendo en idolatría por eso. Ahí empezó. Porque él se hizo, no, yo no quiero nada, deme las riquezas, deme las joyas, deme todos los metales preciosos. Ajá. Y después esa va a ser la caída más tarde de toda la nación de Israel. No quiero seguir aplicando estas verdades, pero que el Espíritu Santo nos ilumine la mente. La mente para saber bien qué es lo de Él y qué no es lo de Él, aunque aparentemente sea bueno, sea lindo y sea beneficioso. La otra cosa que me toca es esta, de que él salió a derrotar al enemigo. Salió a derrotar al enemigo. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero lo hizo con una intención mala. Se quería vengar de la muerte de sus hermanos. Y es interesante que cuando yo hago algo bueno con una mala intención, hay gente que hace muchas cosas buenas. Hay gente que dan miles y millones y esto y el otro para ayudar a la gente pobre, para ayudar a la gente que tiene hambre. Sí, lo hacen, pero lo hacen con una motivación equivocada. Aquí en este país tenemos una gran, no sé si es bendición, pero todo centavo que se da a la iglesia, a un ministerio sin fines de lucro, a fin de año es descontado de los impuestos que tenemos que pagar. Entonces, claro, el creyente, ¿qué hace? El creyente dice, o se lo doy a la iglesia o se lo doy al gobierno. Pero la mayoría de creyentes no lo hacen entendiendo que le están dando al reino. Lo están haciendo para evitar pagar impuestos. Saben que Dios siempre mira el corazón. Dios siempre mira la motivación. Dios no mira lo que yo estoy haciendo.
Hay personas que hacen mucho, pero con una motivación mala, y hay personas que no pueden hacer mucho, pero lo hacen de todo corazón. Qué cosa, ¿no? Y Dios ve el, el corazón. Dios ve el corazón. La otra cosa, la última cosa que quiero decirle es que lo que yo hago, aunque sea bueno, pero lo hago con una motivación equivocada, siempre me hace mal, termina mal. Es decir, no produce fruto bueno. No produce fruto bueno. No. Y todos estos, por ejemplo, la televisión cristiana o esta gente que te dice, no, tenés que sembrar, tenés que hacer esto, porque y entonces la motivación es tenés que sembrar para cosechar. No, eso alimenta al egoísmo, eso alimenta a la ambición, ¿no? Y todo esto es una cultura nueva que hemos desarrollado, pero todo tiene esa raíz. Bueno, vamos a ver.